Hoy vamos a estudiar acerca de las 7 iglesias. No es posible verlas todas en un solo estudio. Y yo creo que apenas viendo una por una, pues sí llevaría un poco de tiempo. Vamos a ver parte de historia. Esto me llevó a investigar algunas cosas, ¿no? Acerca de historia. Estaba yo leyendo la Biblia, estaba yo leyendo el comentario de Matthew Henry y terminas así. Le estaba diciendo a la hermana que terminas estremecido por lo que leemos, ¿no? Quiero que el estudio que vamos a tener hoy, que Dios nos ayude a entender y a examinar nuestras propias vidas como adultos, ¿no? Como adultos y ver nuestros caminos, ¿no? Vamos a buscar ya en Apocalipsis capítulo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Juan fue llevado, ¿no? Visiones al cielo, ¿no? Dice la Biblia. Y ahí empezó a ver cosas. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, o sea que estaba padeciendo por Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Posiblemente estaba orando, estaba alabando, posiblemente estaba meditando, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Tengan en cuenta lo que él empieza a ver desde aquí. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pues, ¿quién era este? Pues era el mismo Señor Jesús. Un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿De quién está hablando? Es el Señor Jesús, que murió en la cruz, fue sepultado, y resucitó y vive para siempre. Por los siglos de los siglos, amén, dice. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto, las que tenía en su mano, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y luego inmediatamente sigue mensaje a las 7 iglesias, 2 puntos, el mensaje a Efeso. Antes de que entremos a ver a la primera iglesia, que es la iglesia de Efeso. De hecho, creo que cada vez que estudiamos una de las iglesias, vamos a repasar, cada vez que estudiamos las próximas semanas, cada una de las iglesias, vamos a repasar el versículo 13, del que acabamos de ver, el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en medio de los 7 candeleros. Una vez estamos en la casa, ¿no? Con mi esposa, y estábamos tratando de imaginar esta escena, ¿no? Y la empecé a dibujar. Y dibujamos. Dice que estaba en medio. Si estaba en medio, pues posiblemente a lo mejor era como una especie como de círculo o de otra forma. Y se paseaba, ¿no? Como si estuviera pasando junto a los candeleros y observando. Antes de pasar a ver a lo que se refiere a la iglesia de Efeso, lo que yo logro entender con este pasaje, según estábamos meditando ayer en la tarde, y lo confirmaba el comentario de Matthew Henry, que el Señor no pierde el control y no pierde la supervisión de cada una de sus iglesias. En este caso, Juan, escribiendo a las 7 iglesias de Asia, de hecho estábamos buscando en el mapa, y en el mapa están pues casi juntas, ¿no? Pérgamo, Efeso, están pegaditas en lo que cabe, ¿no? Llega un mensaje a esa región porque hay un mensaje importante para esas iglesias. Lo que yo logro ver es que el Señor
andando entre ellas, pasa en un candelero y ve una circunstancia, eran los 7 candeleros, pasa en otro y ve una circunstancia diferente, y pasa en otro, y si usamos un poco la imaginación, a lo mejor yo me imagino que cuando pasa con ciertas iglesias en las cuales vamos a ver, Dios tiene algunos reproches que hacerles. A lo mejor el candelero no estaba prendido, a lo mejor el candelero estaba apagándose, y a lo mejor cuando pasaba en otra de las iglesias o en otro de los candeleros, el fuego estaba brillando, estaba en la llama, estaba vivo el fuego, ¿no? Y estaba encendido, ¿no? Pero el Señor está supervisando a sus iglesias. Él es el principal que sopesa las congregaciones, es el principal que sopesa las iglesias, del cual solo su punto de vista de él es la que más importa. Por ejemplo, si habláramos de denominaciones y de religiones, ¿qué Dios pensaría de la iglesia católica? Para el punto de vista del Papa, pues es la iglesia victoriosa de Jesucristo. Pero para Dios no es ni siquiera es iglesia, es una abominación. Pero hablando de las iglesias, las que fueron salvas y las que una vez conocieron el amor, conocieron la gracia, pueden haber cosas en las cuales Dios puede ver y estar disgustado o estar complacido o estar reconociendo virtudes y a la vez reprochando ciertas fallas, ciertos errores. Lo que yo puedo ver también es que conforme vamos leyendo hay iglesias que están en peligro, iglesias enfermas, iglesias sanas, iglesias agonizando. Hay iglesias que están agonizando. Hay iglesias que no están agonizando, que tienen unas cosas que tienen virtudes, pero tienen cosas que están haciendo mal. Y Dios les dice, corrígelas. Porque siempre Dios da una instrucción de arrepentimiento. Corrígelas. Cada vez que ustedes noten esto, noten que en algunas, que a excepción de 2 iglesias, Dios no tiene reproche alguno. A excepción de 2 iglesias, no tiene reproche para esas 2 iglesias. Los demás siempre hay algo que reclamar. Que reclamar. Y al final de hablar también de las virtudes, pero hablar de eso que está mal, siempre da una instrucción para el arrepentimiento. Porque no se trata de que Dios vea, pues esta iglesia no sirve, pues va para afuera, ¿no? Se trata de que Dios quiere corregir, quiere que nosotros lleguemos al final para los que fuimos llamados. El Señor está supervisando las iglesias. Él es el principal. Es el evaluador. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Hablando de que era la palabra ese de eh, alguien que califica la calidad de algo, ¿no? Le dirá al barro, hacedor, está mal lo que hace, ¿no? Y cuando califica la calidad de algo que está mal, ¿qué hace con la obra? Pues está mal, la deshace y la vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es alguien que califica la calidad de algo. Entonces, para que podamos entender un poquito, cuando empiezo a hablar de las iglesias de Efeso, tengo aquí hecho unos apuntes que quisiera compartirles en cuanto a, en cuanto a la iglesia de Efeso. Desde aquí vamos a empezar a ver unos matices de qué es lo que pasó, ¿no? con esta iglesia o con esta ciudad. Dice, vamos a ver un poco de contexto bíblico y histórico de Efeso, de la ciudad de Efeso. De la ciudad. Efeso es una ciudad de Asia Menor, en la actual Turquía, ubicado al pie de una colina y con un puerto muy transitado para comerciantes. Efeso era una ciudad importante, tenía un centro religioso. Ustedes recordarán que Pablo tuvo un problema con los efesios, ¿no? Cuando la dijeron grandes Diana de los efesios y hubo una trifulca ahí tremenda. Uno de los templos de Diana era uno de los templos más hermosos, hablando, ¿no?, de construcciones y arquitectura, de los templos más hermosos de esa antigüedad, y era un orgullo para esa ciudad. Era una ciudad muy importante, tenía un centro religioso, había mucha cultura, era una de las ciudades más importantes de Roma. ¿Por qué? Por el hecho de que era una ciudad así portuaria, ¿no? Era como el puerto, vemos el puerto de Progreso, llegan contenedores de Asia, de China, de varios lugares, y varios lugares vienen aquí de la aduana a recoger sus mercancías. Era una ciudad importante, económicamente, de manera cultural, en cuanto a sus idolatrías, tenían esa admiración de las personas. De hecho, un tiempo después fue destruido en una guerra ese templo, y tal era el impacto de ese templo que perdió importancia en la ciudad. Y ahí vino a ver un decrecer económico, solo por la destrucción de ese templo. En economía es una importante ciudad portuaria, tráfico de mercancías, tráfico de barcos de diferentes ciudades. No era un pueblito, no era así como digamos una ciudad pequeñita donde Pablo llegó y bajaban así del cerrito. No, era posiblemente los cristianos de aquel entonces eran personas que eran a lo mejor comerciantes o tenían trabajos formales, como en una ciudad, va. Es no lo mismo que llegue el evangelio a una ciudad a que llegue en un pueblito, ¿no? A lo mejor la gente es más sencilla en los pueblitos, ¿no? Pero en la ciudad está el corre, de aquí para allá, los trabajos, los comercios, comprar, vender, etcétera.
No era un pueblito carente de trabajo y comercio, sino más bien era una ciudad de oportunidades económicas de las más importantes de Roma. En religión se adoraba a la diosa Artemisa, quien se creía que su imagen bajó del cielo. También se le construyó un importante templo. Es lo que decían también los, 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 los- los griegos, ¿no? Cuando reclamaban a Pablo. El tipo de gobierno, pues era un rey y había un tipo de senado, ¿no? Con gobernantes. Hablando del cristianismo en Efeso, era una ciudad muy idólatra. Sin embargo, el primero en llegar en esa ciudad, pues es Pablo. Eh, bueno, es Apolos con Pablo, ¿no? Estaba Apolos, estaba ahí Priscila y Aquila. Apolos empezó a enseñar, había unas cosas que corregir, le corrigieron junto con Priscila y Aquila, y luego llegó Pablo, y Pablo empezó a predicar el Evangelio. También Apolos era muy diestro en la palabra. El cristianismo entre los efesios, entrando por Apolos y por Pablo, este último confirmando la enseñanza del Espíritu Santo y discutiendo en las sinagogas acerca del reino de Dios. Es en esta parte donde Pablo, de predicar en las sinagogas, es donde blasfeman el camino, blasfeman el Evangelio. Y es la famosa parte donde Pablo dice, pues me voy con los gentiles, ¿no? Cuando ya la gente, los judíos no querían escuchar de Jesús, ya no querían saber de Jesús, ya blasfemaban el cristianismo, el Evangelio. Es cuando Pablo dijo, pues me voy con los gentiles, ¿no? A predicar a los que no son judíos. Entonces, cuando viene ese conflicto de separación con los judíos, había gente que sí creyó y Pablo, que hizo, separó a los discípulos y los empezó a instruir aparte en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Durante 2 años Pablo estuvo ministrando en esa congregación. Podemos decirlo que Pablo era como un pastor, eh, fue como un misionero, ¿no? Y se quedó ahí pues pastoreando bastante tiempo, enseñando a las personas. Ahí te vamos a ver detalles de ese ministerio de Pablo. Durante 2 años Pablo predicó y todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Y vamos a ver detalles de cuál era el impacto del Evangelio que estuvo en Efeso. Vamos a ver que Jesús, en la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, aproximadamente en el año 93-95 después de Cristo. Cuando viene la revelación del Apocalipsis, aproximadamente 93-95 después de Cristo, ¿qué cosas tiene que decirle el Señor Jesús a esta iglesia que recibió su evangelio en los tiempos de los viajes de Pablo? ¿Qué impacto recibió del evangelio esta iglesia? Era una iglesia chiquitita, pequeña, era una iglesia fluctuante desde sus inicios, era una iglesia donde no se veía el poder de Dios, o ahí poquito a poco ahí iban. ¿Cuáles son las características de los inicios de la congregación de la iglesia de Efeso? Vamos a ver Hechos 19, versículo 10. Hechos 19, versículo Hechos 19, versículo 10 al 12. Una visitación, dice, Hechos 19, versículo 10 al 12. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Oyeron y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Desde aquí podemos ver que la visitación del Evangelio en Efeso, una ciudad idólatra, una ciudad comerciante, la gente corriendo aquí para allá, afanada, viene el Evangelio por medio de Pablo, no fue un impacto cualquiera. Una verdadera obra tremenda del Espíritu Santo. Es una visitación verdadera del Espíritu Santo a Efeso. Es Dios pasando relativa, o sea, literalmente, a través de Pablo y el Evangelio y el Espíritu, pues es Dios pasando y bendiciendo a la ciudad de Efeso. Gente ocupada en sus afanes, en sus idolatrías, adorando imágenes, en sus pecados, fornicaciones, un montón de cosas. De repente llega la predicación del Evangelio y todos se empiezan a interesar y empiezan a escuchar y empiezan a traer a sus enfermos, al punto de que nada más traer el trapito del enfermo ahí con Pablo era suficiente para que se sanara. Recuerden las palabras que dijo Jesús, ¿no? Es necesario que me vaya, ¿no? Las cosas que yo hice ustedes las harían mayores. O sea, a Pedro pasaba, ¿no? Y la sombra de Pedro, solo al pasar, y por medio de la fe se curaba a las personas. Aquí los pañuelitos, y solo con los pañuelitos se sanaba la gente. Era una obra tremenda del Espíritu Santo. Aquí podemos ver claramente una visitación verdadera del Espíritu Santo. Experimentaron la verdadera palabra de Dios. Y dice, todos escucharon. Posiblemente ahí Pedro predicando en Efeso era como un centro de, así como decimos por acá, ¿no? Un centro de estudios bíblicos, ¿no? O sea, bajaban la gente de las ciudades, bajaban para aquí para escuchar a este predicador judío que viene, ¿no? ¿Qué es esta nueva enseñanza? Alguna vez le dijeron a Pablo que tú nos traes, ven a escuchar esta palabra. Vamos a ver, allá siempre en Hechos 19, 15 y 20.
el contexto, los hijos de Seba, creo que ya sabemos aparte, ¿no? Los hijos de Seba. Dice Hechos 19, 15, 20, dice, pero respondiendo el espíritu malo, le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿El contexto cuál es? Es de unos, vamos a leerlo desde el 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, querían hacer exorcismos, ¿no? Pero como ellos no tenían poder y creían que Jesús era una fórmula mágica, por el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿no? Para que se hagan los demonios. Pero no es así. Entonces lo hacían unos hijos de un tal Eseba, el jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, Jesús era conocido en el infierno, claro que sí. Y Pablo, pues también. Pues lo que decían los demonios, ¿no? Pues nos está quitando la ciudad de Efeso, ¿no? Ahora nuestros hijos, dirán los demonios, hablando de las personas, están dejando los ídolos, están dejando a nuestra herramienta Artemisa. Y conocían a Pablo. Y el hombre, quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, fíjense, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y los muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, o sea, sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron cuenta de su precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía, ¿cómo? Poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente la palabra del Señor. Hasta aquí. Efeso tuvo un testimonio de la autoridad de Cristo. Fue notorio. La gloria de Cristo prevalecía. Esto provocó que la gente tuviera arrepentimiento y abiertamente confesaran sus pecados. Qué bonito, ¿no? Había una obra del Espíritu ahí. Totalmente. Indudable. Era indudable. Estaba la predicación de Pablo. La gente oyendo, entendiendo, convirtiéndose. Y veían que el nombre de Jesús no era cualquier cosa. Veían que la autoridad de Cristo tenía poder sobre los demonios. Y que unos que lo intentaban no era así. ¿Y qué causaban? ¿No? Creían a la verdad y se arrepentían abiertamente. Como un avivamiento, ¿no? Por así decirlo. El avivamiento sucede en la iglesia. Pero el resultado del avivamiento, ¿cuál es? La conversión de los pecadores, ¿no? El avivamiento no es con los pecadores. El avivamiento es para la iglesia. Y la iglesia es de los hechos, de los apóstoles, pues se llama hechos. Los hechos, ¿no? Las cosas que estaban pasando en la iglesia así, a todo lo que da. A todo el fuego, ¿no? La gloria para Dios, el honor para Dios, el amor para Dios, mi vida para Dios. Y esto nos confronta muy fuerte, esto. Nos confronta muy fuertemente a esto como individuos. Y nos confronta muy fuertemente como iglesia. Porque si nos comparamos con la iglesia del primer siglo, creo que tendríamos mucho de qué avergonzarnos. Pero ¿será que Dios desea el estado de las iglesias? No sé si de Mérida o de todas partes. ¿Será que Dios no desea un estado como el de la iglesia de los hechos? Prevaleciente, ¿no? Ganando terreno para Cristo. Haciendo un lado ídolos, demonios. Dejando que la gente se deje de postrar a piedras y palos. ¿Para qué? Para buscar a Cristo. ¿No será ese el estado natural en el espíritu de la iglesia? Sí debería ser ese estado natural y del espíritu de la iglesia. En pocas palabras, no fue cualquier cosa lo que pasó en la iglesia de Efeso. Más tarde Pablo dedica una carta a la iglesia de Efeso, que era una carta del tipo circular. O sea, es para los efesios, pero sí va pasando a varias iglesias. Y hasta nuestros días esa carta nos bendice mucho. De hecho, muchos estudios que hemos tenido nosotros han sido de los efesios. Pablo dedica una carta a los efesios, tratando temas muy profundos como la predisposición de Dios, del Padre, para la salvación de la humanidad, de los hijos de Dios, la salvación por gracia, eso es en Efesios 1. En Efesios 2, la salvación por gracia, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo, la armadura de Dios, Efesios 6, entre otros temas. Muchas cosas que a través de las generaciones y de los siglos han bendecido a muchas iglesias. En pocas palabras, Efesios, la iglesia de los Efesios tenían todo, lo tenían todo. ¿Para qué? Para permanecer en el Señor. Tenían el testimonio del nacimiento verdadero. Yo les digo una cosa, hermanos, ustedes no van a dejar mentir.
Cuando uno empieza a darse cuenta de su estado espiritual y perteneces a una religión y te sales de la religión y conoces a los hermanos, y conoces los testimonios y empiezas a ver que la salvación entre unos y otros es muy similares, a todos les costó un precio dejar familia, dejar esto, lo otro, algo difícil en su vida, de alguna manera hubo una confrontación y salieron victoriosos por la gracia y la salvación, es bonito. Y en el corazón y el espíritu testifican de que esta es la iglesia del Señor. Los testimonios de Cristo en su vida te testifican de que esta es la iglesia del Señor y que donde uno viene, pues simplemente es una religión. Así me pasó a mí. Ahora, el punto aquí, quiero que entendamos es este. La iglesia de Efeso tenía el testimonio de un verdadero nacimiento del Espíritu. Lo que nace de la carne es carnal. Muchos templos, a alguien se le ocurre, voy a poner iglesia aquí. Gente que sale de una escuela bíblica, un instituto bíblico, qué sé yo, y nada más porque salieron piensa que hay el Espíritu de Dios ahí, y se junta un montón de gente impía, pecadora, que se meten al agua, que se creen salvos, y cometen un montón de pecados, pero nunca nacieron en el Espíritu, no fue una obra del Espíritu. Y lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu es. Y una cosa estoy seguro, cuando una iglesia nace en el Espíritu, Dios va a dar todo lo posible. ¿Para qué? Para que las congregaciones enteras prevalezcan. Efesios lo tenía todo. Todo lo tenía la iglesia de Efeso. ¿Saben qué es de la ciudad de Efesios? Está llena de comercios. Hoy en día son puras ruinas, sumergidas a metros bajo tierra. Hoy son puras ruinas, sumergidas, excavadas para redescubrirlas. Ahorita son un montón de piedras sobre piedras, ruinas, sin gente, que solo son un lugar turístico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia de Efeso? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Efeso? ¿No tuvo un nacimiento poderoso la iglesia de Efeso? La Biblia nos está diciendo que sí. La palabra del Espíritu ha dado testimonio del hecho, que era algo tremendo. Vamos a ver allá Apocalipsis otra vez, capítulo 2, versículo. Recuerden que el Señor Jesús se está paseando entre los candeleros. Él juzga la calidad de cada uno. No solo de individuos, sino de congregaciones. Vamos a ver. Aún dirigiéndose a los ángeles de las iglesias. Dice Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Ese es el Señor Jesús hablando. Recuerden que Él es el hombre refulgente, de ojo brillante como el sol en todo lo que da del día, con ojos de llama de fuego. Recuerden que Él es el de los pies bruñidos. Es como el estaño que le está dando la luz, es refulgente. Es brillante. Sus cabellos blancos. En su mano tiene las 7 estrellas y se está paseando entre los candeleros. El Señor Jesús ya no es el mismo Señor Jesús humilde que vino y nació pobre y vivió trabajando de carpintero y murió en una cruz. Ahora Él está en toda su gloria como Él había estado. Y ahora Él que dio su vida por las iglesias, las está examinando, las está escudriñando y tiene mensajes para ellas. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, a la iglesia de Efeso, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que tenía escudriñaba ciertas cosas. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es como para tener temor esa frase. Dios ya le está diciendo a la iglesia de Efeso, yo soy el que me paseo en las 7 iglesias. Ya anterior, ya aclaré el punto de quiénes son las 7 iglesias. Imagínate si los muchachos que van a presentar un examen
Se ponen a veces tensos porque van a pasar un examen. ¿Y qué sienten cuando el maestro les pasa al lado y los está viendo? ¿Y qué pasa si el muchacho no estudió o el niño no estudió y no respondió nada a su examen? ¿Qué pasa cuando el maestro pasa y ve que no ha respondido nada? ¿Cuál es el peso que siente de la supervisión que está teniendo en ese momento? Eso es hablar de una escuela, de un salón de clases. Pero eso es como para tener temor. ¿Es que acaso el Señor Jesús ya se olvidó de nosotros y está muy ocupado en otra parte? La palabra dice de que Él está pendiente de cada uno. Y en este caso, Efeso debe tener el temor de darse cuenta de que está siendo examinado. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La pregunta que aquí yo hago, ¿era Efeso una iglesia mediocre o una iglesia floja? Era una iglesia que no predicaba. Era una iglesia perezosa. No era una iglesia perezosa. Era una iglesia activa. Era una iglesia activa. A lo mejor llevaban tortas a los pobres. A lo mejor visitaban a las cárceles. A lo mejor se iban a predicar de aquí para allá y para allá y para allá. A lo mejor tenían células y estudiaban la palabra de Dios. A lo mejor, qué sé yo, vamos a trasladar a nuestros tiempos. A lo mejor tenían una institución para ayudar a la gente menesterosa. A lo mejor iban a predicar en el hospital. Iban a predicar en los parques. Era la iglesia de Efeso una iglesia mediocre. No era una iglesia mediocre. En el sentido del trabajo. O floja, no era una iglesia floja. Y el Señor reconoce esto. Yo reconozco tu arduo trabajo. Yo reconozco de que estás puesto para trabajar. Peor sería, ¿no? De que digas, hermano, llévame esto. Ay, es que no puedo, qué sé yo, ¿no? O es que me da vergüenza hacer tales cosas. Peor sería eso. Pero en este caso, Efeso no era así. Era una iglesia, pues, trabajadora. Y siempre estaba activa, buscando qué hacer. Dice, y tu paciencia. Era una iglesia que posiblemente pasaba ciertos problemas por el testimonio del nombre de Cristo. Y le tocaba sufrir ciertas cosas. Y lo soportaba. Él, de hecho, la palabra paciencia viene es empieza con upper, que significa algo no solamente soportar, sino es soportar en extremo. O sea, posiblemente eran momentos muy difíciles y críticos que tenía esa iglesia y lo soportaba, lo sufría todo. Dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, a lo mejor tenía un criterio muy correcto la iglesia de lo que es la justicia y de lo que es la santidad. ¿Me explico? A lo mejor tenían un criterio muy correcto, muy doctrinal, muy bíblico de lo que es la justicia y la santidad. Porque dice que no puede soportar a los malos. ¿Por qué? Porque la santidad tenemos que ser santos y limpios de corazón, y etcétera, etcétera, ¿no? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, imagínense, si llegaba uno diciéndose llamar apóstol, y luego ellos tienen la capacidad de escudriñarlos, de descubrir que no eran realmente apóstoles, que eran realmente mentirosos, era porque posiblemente eran hermanos, pues que sí tenían un conocimiento, no creo que mínimo de las escrituras o de lo que enseñaba el Señor Jesús. Era una iglesia preparada escrituralmente. O sea, vergüenza sería, ¿no? De que a veces viene un impío, ¿no? Y te tira 10 preguntas, y nada más le respondes una y las otras no se puede responder. En este caso, aquí estaban los apóstoles, que se llamaban apóstoles, y ellos los descubrían, que eran mentirosos, y no los recibían. ¿Y qué ve Jesús en ellos? Que eran, ¿cómo les puedo decir? Que no había reproche en cuanto al trabajo. Están trabajando. Están haciendo esto y aquello. Más adelante dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hablábamos la semana pasada de qué eran las obras de los nicolaitas. El gobierno es el que vence al pueblo o el que domina al pueblo. Hablamos de que alguien gobernaba a los demás y hablamos de que había que hoy en día hay mucho institucionalismo, donde por ejemplo el Papa gobierna las iglesias a través de cardenales, arzobispos, sacerdotes y qué sé yo, catequistas y lo gobierna y luego termina gobernando a todo el pueblo, ¿no? Y luego el peligro de que pudiera haber entre nosotros de que se vuelva a formar esto, ¿no? De que hubiera alguien dominando, ¿no? O dejándose gobernar. Y el Señor Jesús reconoce todo esto, que son capaces, son audaces, son ágiles, son diestros en conocimiento, en Biblia, qué sé yo. El reclamo es este. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Podríamos decir aquí que era una iglesia que amaban al Señor Jesús. Amaban al Señor Jesús. Oigan la pregunta.
Vean cómo termina, dice. La segunda parte del versículo 3. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. La pregunta que yo hago es, ¿esta congregación amaba al Señor Jesús? Voy a poner lo que sigue. Como el amor que tenía al principio. ¿Sí había un celo por Jesús? Sí había un celo por la palabra, sí había un celo por la santidad y el pecado y reprender el pecado y predicar, arrepiéntese pecadores y no, tú eres mentiroso, es lo que tú dices no es verdad. Porque la palabra demuestra eso y eran ágiles, eran diestros, eran audaces, pero no tenían el primer amor. Ya no había amor por Cristo. Por amor de mi nombre. Ah, sí, sí hay un celo, ¿no? Es que no está bien, ¿no? No está bien que los pecadores hagan esto y hasta les reprendes. Pero ¿cómo es nuestra propia vida, no? ¿O cómo es la vida de los efesios? ¿Tenían ese fuego, esa pasión? ¿O se sentían todos derretidos, todos sin estímulo del amor de Cristo? Todos sin el estímulo del amor de Cristo. ¿Es suficiente este asunto? ¿Es grave este asunto como para que la congregación de Efeso se perdiera? Pues sí, ¿qué tiene de malo, no? O sea, el primer amor, pues qué, ¿no? O sea, si estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñándole a la gente allá afuera, estamos hablándole a los pobres, estamos dándole de comer a los pobres. El Señor sabe que no somos una iglesia floja, estamos dispuestos. El Señor dice, pero no me amas como me amabas en el principio. Ya no hay la pasión, ya no hay el fervor, ya no hay el fuego. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre las primeras obras con un corazón en el primer amor hacia Cristo? Y las mismas obras, unos años después, aproximadamente 50, 40 años después, ¿qué hay después de ese amor? ¿Qué hay después de esas obras sin el amor? Lo que no ha cambiado son las obras. Lo que cambia es el amor. Y el punto que quiero que nos demos cuenta de esto es, en otra de las iglesias, el Señor reprocha que tienes a Jezabel, ¿no? Tienes a esa. Hace reclamos de pecados así, que hacen fornicar, o sea, de pecados tremendos. Pero ¿cuál es la gravedad del asunto de Efeso? No tener pasión. Se estaban convirtiendo en una religión. Se estaban convirtiendo en otra religión más. Obras en Cristo. Como diría un predicador, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Aman más la obra de Cristo que al Cristo de la obra. Aman más a la iglesia de Cristo que al Cristo de la iglesia. Aman más a la doctrina de Dios que al Dios de las doctrinas. ¿Sí me explico? ¿Pueden ustedes ser sabios, inteligentes y diestros en el uso de la palabra para avergonzar a un testigo, a un presbiteriano, los que ustedes quieran? Sí podemos ser diestros en esto, sin amor a Dios, sin fuego por Dios. ¿Y de qué sirven las obras así? ¿De qué sirven lo que hacemos así? ¿O de qué le servir a la congregación hacer tantas cosas si no hay el primer amor? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice, pero tengo contra ti de que hay adúlteros. Pero tengo contra ti de que no has sabido reconocer a los falsos apóstoles y te vienen a engañar y te arrastran. Pero tengo contra ti de que tus hijos están en fornicaciones y en pecados y no me honran. No, tengo contra ti que te has olvidado del primer amor. Entonces yo tengo un hijo y le voy a decir, hijo, sirve a Dios. Le transmito las obras, no le transmito la pasión y el amor. No le transmito la pasión y el amor a ese Cristo. No le transmito la gratitud. No le transmito el fervor. No le transmito el deseo de buscar a Dios. Porque no lo ve. Porque ya no hay. Porque se apagó. Es como la luna de miel que se pierde, ¿no? Y como la magia, ¿no? Podemos llamarla así. Del matrimonio, del principio, ¿no? Podemos llamarlo así. Es como el oro refulgente recién salido de la fábrica. Que con el paso de los años ya se opacó. Ya quedó oscuro. Ya no tiene su brillo. Y el brillo no lo son las obras. El brillo es el amor. ¿Qué diferencia hay entre otras iglesias y nosotros? ¿Qué diferencia había entre otras iglesias y las de Efeso? ¿Qué diferencia hay? Que las cosas las hagan con el primer amor. Y si las cosas se hacen con el primer amor, entonces
¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? Pues va a prosperar este asunto. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada en Salmo 81? Acerca de que Dios vencería a nuestros enemigos, etcétera, etcétera, permanecerían para siempre. ¿Por qué? Porque Dios está viendo cosas que no son correctas. En el caso de Efeso, Dios está examinando Efeso. Dios no nos estaría examinando hoy, en estos días, como iglesia. Nosotros no podemos decir lo mismo de la iglesia de Efeso. Nuestros inicios no tuvieron inicios con el poder del Espíritu. Yo creo que sí los tuvieron. Yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes tienen más tiempo que yo. Ustedes sí saben, y sí sabemos, que este movimiento inició con el poder del Espíritu Santo. Y ustedes saben y sabemos de que hay milagros. Y ustedes saben y sabemos el fervor y el amor que había en el principio. Y aunque yo no soy testigo de eso, hay muchos testimonios que me han llegado que había fervor, fuego, compromiso, entrega, sacrificio por servir, por amar a Dios. Había las obras que hay ahorita también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el peso que Cristo reclama en estos días, en este tiempo? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está todo? Tan hermoso, ¿no? Que era en el principio. Tan bello que era en el principio. No eran por las obras en sí mismas, sino era porque era una iglesia amante. Amante de Cristo. Amante del Señor. Amante del Señor Jesús. Que se entregaba por el Señor Jesús. Que hacía las cosas por el Señor Jesús. Que todo era para la gloria y la convicción de ver hacia adelante. Era todo para la gloria del Señor. Porque el Señor es digno. Porque el Señor es bueno. Porque Él murió por nosotros. Todo eran motivos y razones del corazón distintas, de los cuales Dios se agradaba y brum, hacía llover las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y Dios reclama a la iglesia de Efeso, y Dios estaría reclamando en nuestros tiempos: ¿dónde está el primer amor? Las obras sí, qué bueno las obras y qué, pero ¿dónde está el primer amor? Es como un perfume, es como un recipiente de perfume, es un envase caro de perfume, pero cuando abres el perfume es agua, ya perdió la esencia. Hay todo, menos el primer amor. ¿Cuál es el reclamo? Tiene peso. Dice la Biblia: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde cayó? Pues ¿en qué pecado caí? Recuerda por tanto de dónde has caído, dice Dios a las iglesias de este día. Nos dice Dios incluso a nuestra iglesia, ¿no? Nuestra congregación local, y a todas las iglesias que nos pudieran escuchar. ¿De dónde has caído? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el primer amor? ¿Dónde está ese celo? Como si Dios nos quisiera redarguir. ¿Saben qué significa redarguir? Son palabras que nos hacen sentir mal. Son palabras que nos duelen. Son palabras que atraviesan el corazón. Y Dios da vuelta con la espada que sale de su boca. Da vueltas para decir: ¿dónde está el primer amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el primer amor? Por eso dice: recuerda. Como que si Dios quisiera quebrantarnos el corazón como congregación. Recuerda, recuerda, recuerda. Es como si el marido no tuviera una esposa que ya se fastidió de él, como una esposa que ya no quiere nada con él, pero él pudiera recordar cómo era todo en el principio, la felicidad, puede recordar cómo estaban abrazados, cómo eran felices, cómo caminaban agarrados de la mano, el amor sincero, mutuo, transparente entre los dos, y pudiera decir al marido a su mujer: ¿por qué? ¿Por qué ahorita esto? Estás conmigo, pero no estás. Recuerda cómo eran las cosas en el principio. Recuerda. Y así Dios le está diciendo a la iglesia de Efeso: el que se pasea entre los 7 candeleros te dice esto: recuerda de dónde has caído. ¿De dónde? Esto me puede pasar a mí, me puede pasar a mí. Yo puedo perder el amor, puedo perder el amor. Lo podemos perder sin darnos cuenta, lo podemos perder sin darnos cuenta. Y luego cuando empezamos a ver los estragos: ¿qué está pasando aquí? Pues si estamos predicando, estamos moviendo de aquí para allá, no hay amor. No hay el primer amor. Aclaro, el primer amor. Después de 10 años, de 15 años, se acabó el amor por Cristo. ¿Y qué nos queda? Una religión seca, muerta y vacía. Diría el Señor: yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que hasta persecución tienes, yo conozco que hasta la cárcel has dado a parar por amor de mi nombre, pero tengo un problema contigo: ya no me amas como al principio. Sí, dice la Biblia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo me arrepiento de esto? ¿Cómo me arrepiento de esto? ¿Cómo me arrepiento de haber caído y haber perdido?
el primer amor. ¿Cómo me arrepiento de eso? ¿Cómo un hombre que no ha sido un hombre, un esposo, que toda su vida fue frío con su esposa, ¿no? Que su esposa, pues no ha cambiado su corazón, la ha estado amando, ¿no? Pero como un hombre, y escuchen una cosa. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene una relación bonita con su esposa y la va, ¿cómo se llama? Pues, amando y toda la cosa, ¿no? Pero cuando de repente ya su corazón está puesto en otra cosa, ya sus ojos están puestos en otro lado, y empieza a menospreciar a su esposa, ya no es lo mismo que al principio. ¿Qué va a hacer? Va a provocar que su propia pareja se separe de él y que lo deje. Porque ya no hay amor. Escuchen esto, dice, arrepiéntete. ¿Cómo le tendría que hacer este esposo para recuperar el amor de su esposa? Requiere trabajo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere tiempo. ¿Cómo? Pues vamos a meternos con el Señor, vamos a arrodillarnos, vamos a meditar su palabra, vamos a llorarle, vamos a pedirle perdón y vamos a persistir. No vamos a dejar que solo sea un flamazo, no un flash, ahí como las cámaras, ¡pum! Ahí luz y luego, ¡pum! Ya, se desapareció, ¿no? Hay que persistir, así como el esposo tendría que volver a llegar con la mujer y decir, mira amor, te traigo una florecita, te sirvo tu café, nos vamos por acá, o sea, tendría que volver a trabajar. Te recuerdo de dónde has caído, porque hasta eso, ¿no? No es verdad que pues, al principio pues leíamos más, orábamos más, y eso hasta yo me lo aplico. Es tremendo, todo eso, toda esta parte de la Biblia es tremendo. O sea, Dios está revelando muchas cosas que van a venir al final. Y de entrada Dios se encarga, Jesús mismo se encarga de mandar una reprensión, una exhortación, una advertencia a las iglesias. ¿Por qué? Porque están en peligro. Efesio era una de esas iglesias que estaban en peligro. Si no, y haz las primeras obras de amor. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es hoy de Efeso? Son ruinas. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Dios quitó su candelero. ¿Recibieron la advertencia? La recibieron. Por amor y por gracia para corregir. Y no se corrigieron. Y permanecieron tibios, muertos, secos. Y Dios quitó su candelero. No es digno que el Señor Jesús se pase dentro de candeleros que no son apropiados. Va para afuera. Va para afuera. ¿Y qué yo soy de Efeso? Ya ni ciudad hay. Todos son ruinas. Son piedras, polvo. ¿Y qué podemos ver hoy de la iglesia de nuestros tiempos? Lo mismo que le pasó a Efeso. ¿Y qué podemos ver de las iglesias actuales? El mismo riego de la iglesia de Efeso. Porque si ustedes dan cuenta, ¿qué es de las iglesias de Europa y de Asia? Ya antiguos templos que antes se reunían para adorar a Dios, ahorita son centros de boliche, son casinos, son hoteles o son otra cosa, pero menos se va a honrar a Dios ahí. Puro recuerdo. Ruinas. El primer amor. ¿Y qué va a pasar de nosotros si nosotros no corregimos nuestro camino, si vemos que estamos en este asunto? Y no es que yo les confronte, sino que la palabra nos confronta. El que se pasee entre los candeleros, el que tiene la espada aguda de doble filo que sale de su boca, ese nos confronta. Ese es el que nos juzga. Ese es el que nos valida y nos evalúa y juzga nuestra calidad. Ese es el que tenemos que ver que me está examinando. ¿Qué pensaría y qué diría? Amor, arrepiéntete. Porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. Vendré pronto y quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. Si nos arrepentimos y hacemos las primeras obras, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues Dios nos va a restaurar. O Dios va a restaurar las iglesias que sea, ¿no? Las iglesias que se arrepientan y digan, Señor, ayúdame a recuperar esa pasión, ese amor por ti. Porque las obras siguen, pero el amor ya no. Ayúdame a recuperar todo eso, Señor. Dios nos va a restaurar a muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas personas que hagan caso a la voz de Dios. Escuchen lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que hace caso verá la bendición de Dios, pero el que no. Y si nosotros no, a lo mejor nada más quedará de recuerdo, ¿no? Pues aquí se reunía en la iglesia y ¿qué es ahorita? Pues ahorita es un bar.
Y dígame si esto es motivo de alegría, ¿no? De gozo, ¿no? Del Señor. Es motivo de alegría y de gozo, ¿no? Motivo de alegría y de gozo. Es importante que nuestros hijos entonces empiecen a darse cuenta de que quién es Dios, quién es digno Dios para amar, para servir, para si vivimos vidas chuecas, torcidas, medias tintas, o cuadramos a nuestros hijos, instruimos, enseñamos a nuestros hijos de que también hay que buscar a Dios, porque si no se levanta una generación peor que la otra, hasta que esto truene. Dice, versículo 3, dice, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrecen los de Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente los sordos no van a escuchar. Los que no quieren escuchar al Espíritu de Dios son los sordos. O quién sabe qué son, ¿no? Pero no tienen oídos para oír. Como si también Dios nos dijera, si tienes oídos, úsalos en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Prestemos atención a las palabras del Señor. Usemos nuestros oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿No es este un acto de amor del Señor Jesús para la iglesia de Efeso? Y para nuestra congregación, nuestra iglesia local y para todas las iglesias del mundo que han caído a lo mejor en esta situación de perder el primer amor. Claro que sí. Vence, 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 recupera el primer amor. Recuperemos el primer amor. Es más, creo que debíamos atalayarnos de este asunto, ¿no? Hermano, hay que buscar el primer amor, hay que buscar el primer amor. Y si nuestro corazón empieza a arder, y vemos que otro está ahí medio como que sí hace obras, pero todavía no ya perdió algo así, pues volver a encender antorchas. Y no se habla de obras, ¿no? Aclaro otra vez, sino del primer amor, del primer amor. Vamos a cerrar los ojos para terminar y vamos a meditar un poquito en esto. Yo creo que ninguno de nosotros eh, cuando conoció al Señor Jesús conscientemente, yo estoy seguro que conscientemente ninguno dejó su religión o su manera de vivir para pertenecer a otra religión. Si no, realmente nos convertimos para seguirle a Él, ¿no? Nuestra atracción era Él, nuestro deseo era Él, nuestro motivo de vivir era Él, ¿no? Nuestro motivo de orar, nuestro motivo de cantar, nuestro motivo de reunirnos era Él. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no salimos del mundo, del pecado, de la religión muerta, para entrar en otra religión o para formar nuestra propia religión. El que tiene ojos de llama de fuego, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea entre los 7 candeleros. El que es más brillante que el sol, ¿no? Su rostro más brillante que el sol de mediodía y sus pies refulgentes. El Señor Jesús en toda su gloria se anda paseando en sus iglesias, examinándolas y juzgando la calidad de ellas. Nadie tiene comprada la salvación y con Dios no hay acepción de personas. Dios puede quitar el candelero si las iglesias no se arrepienten. Pero si ve que éstas se vuelven a prender, a encender en el amor, en las cosas que el Señor Jesús está reclamando, tendrán el privilegio de permanecer entre esas iglesias en las cuales el Rey se pasea. El Señor está pendiente de sus congregaciones, de sus iglesias. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo
que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. De veras deseamos que Dios avive su obra en estos últimos días. El Señor está pronto por llegar. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer.
nos olvidemos de la salvación tan grande que tenemos, Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. Padre, no queremos que nos avergüences, Señor. Padre, no queremos que vengas y te pasees, Señor, en medio de tu iglesia y nos encuentres con una iglesia sucia y manchada, Señor, con una iglesia en pecado, Señor. Pero sí queremos que te pases en nuestros hogares, Señor amado, y que nos encuentres limpios a todos, Señor amado, haciendo tu buena voluntad, Señor, porque tú nos has instruido con tu palabra, Señor. Bendito seas y venimos a honrarte y a glorificarte, Señor. Bendito seas por tu palabra, Señor. Padre, porque queremos sentirte con un temor santo, Señor. Padre, un temor, Dios mío, que vaya acompañado de tu amor, Señor. Ese primer amor, Señor. Que no nos olvidemos de dónde nos sacaste, Señor. Que no nos olvidemos, Padre, la obra que has hecho en nuestros corazones, Señor. Que no nos olvidemos que injustos éramos, Señor. Padre, mas tú pasaste, Señor, y nos humillaste, Señor. Y te compadeciste de nosotros, Dios. Ayúdanos a servirte con ese primer amor, con ese fuego, con esa pasión, Dios, con el que te conocimos, Padre. Y no será, Dios, solamente como adultos, Dios, sino un levante también este remanente, Señor. Padre, los corazoncitos, Dios, como niños, que también tú vengas y los limpies, Señor. Que también tú vengas y tú los hables, Padre. Que tú te levantes una generación que te ame, Señor. Amén. Una generación que te sirva, Dios, pero con un corazón Amén. limpio, Señor. Un corazón puro, Dios, para que te pueda mirar, Señor, y se pueda acercar a ti, Señor. Padre, porque solo tú eres digno de ser amado, de ser alabado, Señor. Solo tú eres digno, Jesús. Tan solo te miráramos, Señor, y no nos olvidáramos de ti cada día. Si tan solo te miráramos, Señor. Padre, cuánto de pronto te hemos considerado, Señor. Perdona tu iglesia. Perdónanos, Señor. Amén, Dios. Perdónanos. Grandes y maravillosas son tus Padre, porque tú obras. eres Dios, Señor. Oh Dios, Señor Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Amén, Señor. Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Señor Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Pues
solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Señor Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Señor Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Ayúdanos, Padre, a temer, Dios, lo que hoy hemos escuchado, Señor. Ayúdanos a reconocer quién eres tú, Señor. Como dice el canto, Padre, ¿quién no te temerá, Señor? No permites que nos olvidemos, Dios, de esto, Padre. Ayúdanos a buscarte siempre, Dios, como iglesia, Padre, ver esa advertencia, Padre, para nosotros. Y para todo aquel, Señor, que quiera
buscar tu rostro, Señor. Porque también como individuos o como hermanos podemos transmitir estas cargas, Dios. Ayúdanos mucho, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.